Señor, gracias Padre por este día, gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros. Te pido, mi Dios, que seas tú hablando a nosotros, a nuestros corazones, y que tú seas glorificado en medio nuestro, que tu palabra sea expuesta como este espejo que nos enseña nuestra condición, nos enseña tal cual somos, no para quedarnos en esa posición, sino para que caminemos a la estatura del varón perfecto, que cada día que nos expongamos a tu palabra seamos expuestos de tal manera que seamos confrontados para ser transformados y ser cada día semejantes a ti, el varón perfecto. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a exponernos a tu palabra y que sea tu palabra la que transforme nuestras vidas, que sea tu espíritu transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos visto 3 enseñanzas acerca de misioneros urbanos, un llamado de Dios a nuestras vidas, en el cual todos participamos, todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Nuestra responsabilidad inmediata es extender el reino. Dice el Señor que pongamos los ojos, nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia. Dice, y entonces todas las cosas por las cuales tú y yo peleamos serán ¿qué? Añadidas, serán un regalo, una añadidura. Sin embargo, muchas de las veces estamos al revés, buscando, correteando las añadiduras, como diría el pastor Marcos Vidal, buscando en el bote de basura de Pablo. Lo que para Pablo era basura, nosotros muchas veces andamos ahí expurgando a ver qué encontramos, cuando deberíamos de al revés, tener nuestra mirada en las cosas de arriba y dejar las cosas temporales haciéndolas a un lado para concentrarnos en las cosas del reino de Dios y su justicia. Aquí la pregunta es, ¿de qué se trata el reino de Dios y su justicia? Y tiene mucho que ver, más bien tiene todo que ver con el rey y con que yo soy el esclavo. Eso es el reino de Dios y su justicia, y extender este reino. Y sin lugar a dudas, ese es el llamado que Dios nos hace. Mis hermanos, no tenemos que estar esperando a que la iglesia tenga que exhortarnos, invitarnos o hacer eventos de evangelismo para que nosotros de manera personal estemos participando, no indirectamente, directamente en la extensión del reino de Dios y su justicia. Sin lugar a dudas es una tarea que Dios nos ha dado. Y mis hermanos, no quisiera yo generalizar, pero es algo muy recurrente en la iglesia acá occidental. No hemos hecho la tarea de manera correcta. No lo hemos hecho como en la medida de la importancia de este llamado que se nos ha dado. Y yo quisiera que hoy saliéramos convencidos de que esta tarea es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, no quiero dar por hecho algunas cosas, pero bueno, hemos visto 3 enseñanzas alrededor. La primera fue: necesitamos orar para poder ser misioneros urbanos. Necesitamos estar orando por aquellos a quienes se les presentará el evangelio, por nosotros, que el Señor nos dé denuedo para hablar de su palabra, que no tengamos temor, que nos dé palabras para poder hablar de su palabra, que estemos preparados para presentar defensa, ¿no? Es la primera. La segunda fue, ¿se acuerdan? A ver, el amor. El amor es indispensable en esta tarea. Si no hay amor, de ninguna manera podremos presentar el evangelio. Yo te invito a que si no te duele darte cuenta de la necesidad que hay, no económica, no de salud, sino de Cristo, pues pídele a Dios que te dé amor, y que entonces podamos empezar a hacer esta tarea inspirados por el amor que Dios tiene para con nosotros y que Dios tiene para este mundo necesitado. Mis hermanos, yo llevo años escuchando: la mies está lista, solamente necesitamos salir al campo a cosechar la mies, a recoger la mies. Y el problema es que seguimos encerrados acá, ¿no? Pero bueno, esa fue la segunda. La tercera, ¿cuál fue? La gracia que hemos recibido. Esa misma gracia nosotros damos, ¿no? Esos son los 3 puntos. Y hoy vamos a ver la influencia que Dios nos ha dado en esta tierra como iglesia, como individuos,
para que nosotros podamos ser de influencia y no nosotros ser influenciados. Creo yo que ese es mucho del problema, que Dios nos ha llamado a ser influencia, pero en lugar de ser influencia somos muy influenciados. Apocalipsis 7:9, fíjate, mira lo que dice Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Está Juan el Bautista, ya estoy como mi abuelo, que una vez se puso a componer una canción y entonces, entonces empezó: como el padre Abraham que abrió el mar. Esa era su composición, y yo está como un poco chueca la canción, pero bueno, así estoy ahorita. Juan el apóstol escribe esto, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Imagínate este momento glorioso, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ahí vamos a estar, seguro. Imagínate, delante del trono. Como dice Pablo en Corintios, ya no veremos veladamente, sino cara a cara como es, sin la limitante del pecado. Veremos a Dios cara a cara, y es el deseo más glorioso que tenemos. Y dice también Apocalipsis: y todas estas cosas pasaron. Dice: y todas las lágrimas serán enjuagadas por Él, secadas por Él. Imagínate lo maravilloso que será estar allá. No sé tú, pero yo anhelo este momento con todo mi corazón. Yo anhelo, yo a veces le digo: Señor, si quieres ya vámonos, o sea, ya cuando tú digas, ¿no? Y el Señor dice: no, chiquito, todavía no, hay cosas que hacer acá. Pero se me hace maravilloso. Visualízate ahí, imagínate, de Semilla Ensenada, de cualquier país, ¿no? Venezuela, México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, de todas las tribus, de todas las naciones, delante de Dios y delante del Cordero, con vestiduras blancas y con las palmas en las manos, aclamando todos a una voz: bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate, glorioso. Antes de entrar a lo que sigue, si no estás dispuesto a pasar media hora delante de la presencia de Dios, delante de su palabra, ¿qué te lleva a pensar que estarás con Él? Si no abres la Biblia, no oras, no lees, ¿qué te llega a hacer pensar que estarás delante de Él? Si no abres la Biblia, no oras, concedido la eternidad sin Dios. Es duro, mis hermanos, pero es la verdad. Si no abres está muy padre, ¿no? O sea, nos visualizamos, nos vimos y amén, gloria a Dios. Pero si no abres la Biblia, no oras, no pasas tiempo con Dios, ¿qué te hace pensar? ¿Qué crees que estaremos haciendo allá? Contemplando al Señor. Y si no puedes abrir la Biblia ni 15 minutos, no puedes orar, tu oración llega a solamente pedir, ¿qué esperabas? Concedido la eternidad sin Dios. Está para temblar, mis hermanos, está para temblar. Bueno, piensa esto: ¿quién de tus conocidos, de las personas que amas, han escuchado el Evangelio para pensar que van a estar contigo ahí? O tú mismo. Mis hermanos, estamos dormidos. O sea, si estás en una casa, dice un comentarista, que se está incendiando, y en esa casa está alguien que amas adentro, alguien que estimas adentro, y está sin darse cuenta que se está quemando la casa, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que harías? No le dirías: ay, pensamientos que a veces hacemos de por qué no predicamos el Evangelio. Voy a ser prudente, voy a orar desde acá afuera, se está quemando, está a punto de quemarse la persona, voy a estar orando por él, y pues desde acá, que Dios lo bendiga, que Dios le ayude. Señor, te pido que tú mandes ángeles que le prediquen el Evangelio, que lo salven de esa casa que se está quemando. ¿Orarías eso? ¿No está absurdo eso?
Pero sí o no, muchas veces así estamos. ¿Qué es lo que yo haría si sucediera eso? Si veo que está en una casa quemándose a alguien que yo amo, entro y le digo, sal, y lo agarro y lo cargo y lo saco, ¿no? ¿Sabes? Así deberíamos de predicar el evangelio, sabiendo que gente día a día se está muriendo y perdiendo sin el Señor. Y entonces tú y yo orando, siendo prudentes, esperando el tiempo de Dios. Estas frases, mis hermanos, que son una justificación para no hacer la tarea que se nos ha encomendado. Tengo yo una teoría al respecto de ello, y es: o yo no tengo el evangelio, ¿por qué no predicamos el evangelio? O yo no he vivido el evangelio, una. Dos, o no estoy convencido de que la verdad que yo estoy caminando no es la verdad. Y entonces eso me limita a decir, pues, ya, ay, así como, ay. ¿Sabes? Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1, fíjate, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará un día a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido, le dice Pablo a Timoteo, a su discípulo, le dice: te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea a tiempo oportuno o no, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Estas palabras siguen haciendo un eco hasta el día de hoy. ¿Sabes? Yo he pensado, si los apóstoles, si Pablo viniera a mi casa y viera mi modelo de vida, mi estilo de vida, y cómo modelo el evangelio hacia las demás personas, sería una vergüenza. Y sabes, en casa hay alguien más que Pablo, que es el Señor, mucho más. La tarea no la hemos hecho de ninguna manera cerca, mis hermanos. El peor engaño que hay hoy en la iglesia, en estas 4 paredes en los que estamos aquí, es pensar que estamos caminando hacia Dios. Y entonces, como dice Mateo 7:22 en adelante, vivamos las terribles palabras que el Señor dirá en aquel entonces: apártate de mí, hacedor de maldad, viviste solamente para ti, no sé quién eres. El peor error, no te conozco, no sé quién eres. El peor error, mis hermanos, es dentro de estas 4 paredes, es pensar que estamos caminando hacia el cielo y vivir en un autoengaño, dándonos cuenta de que eso es una mentira. Una de las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo es el amor. Y el amor, mira, es la frase amor nada más, podría ser muy abstracto, porque cada quien podría tener una interpretación del amor. Podrías aterrizarlo en el amor eros, en el amor fileo, el amor de amistad. Pero el amor que Dios nos invita, que es la manifestación de este amor, es el amor ágape. El amor que tiene una razón de ser hacia los demás. Y la verdadera expresión de amor de un creyente es la predicación del evangelio. Si tú, cuando ves la necesidad de alguien, te conmueves y dices: estoy conmovido, me duele esta situación, y dices: voy a hacer algo, y abres la cartera y das algo y ya te volteas y te vas, en realidad no estás amando, solamente te movió a ternura, a un dolor temporal. El verdadero amor se manifiesta con la predicación del evangelio. La humanidad no necesita más nada que el evangelio. La creación misma clama por el momento de su redención, y la iglesia sentada en las 4 paredes, inflándose, y no teniendo ni siquiera el deseo de mirar la verdadera necesidad que hay allá afuera. Mis hermanos, no estamos haciendo la tarea de manera pertinente. Mira, Mateo 28:16, la gran comisión. ¿En qué momento se convirtió en la gran omisión para la iglesia? Dice: entonces los 11 discípulos salieron a Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vinieron a Jesús, lo adoraron. Ese es el punto principal. El punto A, porque antes de el hacer tiene que haber un ser. Para que tú y yo podamos hacer la tarea que se nos ha encomendado, primero tenemos que ser. Y mis hermanos, yo no voy a dar por hecho nada.
te voy a predicar el evangelio. Pero ahorita vamos para allá. Dice, entonces cuando vinieron Jesús, lo vieron y lo adoraron. Dice, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué dice? Discípulos. No dice no vayan y prediquen el evangelio, sino vayan y hagan discípulos. Eso implica más que solamente ir y tirar el evangelio. No estoy diciendo que esté mal, pero el hacer discípulos implica responsabilidad de mi parte. ¿Cuándo fue la última vez que tú le empezaste a compartir a alguien, lo empezaste a discipular, empleaste tiempo, dinero, esfuerzo en agarrarlo literal de la manita como a un bebé, alimentarlo hasta que se bautice, hasta que sirva, hasta que esté bien integrado a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? O si no lo has hecho, a lo mejor es la hora de que lo hagas. Dices, hagan y vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Fíjate, esta es la tarea, enseñarles los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿En qué momento, mis amados, esto se convirtió en la gran omisión? ¿En qué momento esta tarea, hermosa responsabilidad que el Señor nos ha dado, se convirtió en una tarea secundaria para nuestras vidas? ¿En qué momento se convirtió en una tarea opcional para tu vida y para mi vida? Cuando debería de ser la tarea principal por la cual estamos aquí, mis hermanos. Es la tarea principal. Si Dios no te ha llevado con Él, es porque tienes una tarea aquí, es esta. Si tú estás pensando, ¿para qué estoy en esta tierra? Para eso, para ir y hacer discípulos. Esa es nuestra tarea, iglesia. Despertemos. No necesitamos hacer campañas de evangelismo que se propongan desde acá para que tú hagas tu tarea. Una vez una persona en la iglesia me dijo, oye, vengo a pedirte permiso porque quiero ir a predicar. Le dije, ni me pidas, no necesitas decirme, yo quién soy. Hazlo, es más, vamos. Mis hermanos, dejemos de dormirnos. Segunda de Corintios 11 al 21. Acompáñame a Segunda de Corintios, vamos a leerlo. Antes de ahí te quiero comentar, la segunda carta a los Corintios no es la segunda carta, es la cuarta carta. Nosotros tenemos, por voluntad de Dios, primera y segunda de Corintios, pero esta es la cuarta carta a los Corintios. Es una carta de reconciliación de Pablo con la iglesia a los Corintios, porque Pablo, en medio de primera de Corintios y segunda de Corintios, Pablo hace una visita, la cual va a llamar la visita dolorosa, porque va y visita a los Corintios, siendo una iglesia que él funda, en algún momento fundó, y esta iglesia en algún momento rechaza a Pablo y menosprecia a Pablo, lo ve como alguien pues sin trascendencia, y ellos empiezan a comparar a Pablo con lo que Pablo va a denominar en su segunda carta los superapóstoles, con un cierto sarcasmo. Y entonces Pablo, en esa visita entre primera de Corintios y segunda de Corintios, se topa que la iglesia de los Corintios están dándole mucho valor a estos superapóstoles, y se piensa que uno de estos superapóstoles confronta a Pablo y lo menosprecia delante de la iglesia, y la iglesia, en lugar de levantar la voz a favor de Pablo, se va a favor de estos hombres, de uno de estos hombres. Y entonces Pablo sale pensando que sería una visita de mucho tiempo. Pablo sale decepcionado, triste, dándose cuenta que la iglesia que él fundó se había desviado por completo. Y entonces, después de ello, Pablo manda una carta, que es la tercera carta a los Corintios, y manda esta carta dándoles una exhortación. Algunos comentaristas piensan que en esa carta Pablo se despide y les dice, ¿saben qué? Ustedes ya, hasta aquí llegué con ustedes, ahí nos vemos. Otros comentaristas dicen que no, que él, a pesar de que es una carta dolorosa para él, así lo menciona en segunda a los Corintios, sí, es una carta en la cual él los exhorta. Sin embargo, esa carta se convierte
en el punto de inflexión para que los corintios agarren la onda nuevamente y le den valor a Pablo. Hay algunas cosas que me llaman la atención que los corintios, por lo cual menospreciaban a Pablo. Una era que Pablo pues siempre fue un apóstol sufriente. O sea, siempre estaba padeciendo por el evangelio. Una situación, otra situación, otra situación, pero siempre estaba padeciendo. Y estos superapóstoles le presentaban a los corintios un superevangelio, en donde el evangelio era felicidad y como subirte a un carrito de Disneylandia y todo felicidad. Y entonces cuando ven a Pablo, pues ven a un hombre sufriente, doliente, que padece por el evangelio, pues entonces lo menosprecian. Otra de las cosas es que Pablo se cree que no era un predicador muy elocuente y estos cuates eran unos muy buenos oradores. Y eso seducía el oído de los oyentes, específicamente de los corintios. Me llama la atención esos dos aspectos, porque es lo que hoy la iglesia busca. O sea, buscas un predicador con presencia, que llame la atención, que sea elocuente, el evangelio de la prosperidad, en donde todos somos felicidad. Mis hermanos, el cristianismo occidental nos está estorbando para la tarea que Dios nos ha encomendado. El hedonismo cristiano, si permítame esa expresión, que no debería de ser, nos estorba. Sentarnos en un barco, en una silla, en donde yo tengo que estar cómodo. Eso, ¿cómo nos ha estorbado? El momento de más creciente en la historia de la iglesia, del evangelio, ¿sabes en qué momentos fue? En los momentos cuando más persecución hubo, cuando más sufrimiento hubo en la iglesia. Fue cuando el evangelio más se extendió. Mis hermanos, no esperemos a que suceda eso. Mejor hagamos la tarea por las buenas, ¿no? Bueno, ese es el contexto de segunda a los Corintios. Pablo recibe buenas noticias por Tito de que los corintios agarraron la onda, y Pablo les manda esta cuarta carta, que sería la segunda carta a los corintios que nosotros tenemos, y es una carta en donde Pablo va a tocar algunos temas. Entre esos temas, la responsabilidad que tenemos, como dice aquí, nuestra temible responsabilidad ante el Señor de predicar el evangelio. Dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante Dios. Mis hermanos, aquí nos podríamos quedar ya. Tenemos una temible responsabilidad delante de Dios. Dice, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Está de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. ¿Te das cuenta de lo que Pablo dice? O sea, Pablo le está diciendo, hay unos que se jactan de un superministerio, nosotros no. Tenemos un ministerio sencillo, pero de impacto profundo en la vida de las personas. Si Pablo hoy estuviera aquí en Occidente, basado en las expectativas que muchas personas tienen a un ministerio próspero, Pablo sería un fracasado. Fíjate, cuando escribe segunda a los Corintios, Pablo está en Éfeso, despuesito de algo, de una tragedia que está sucediendo en Éfeso, en donde su vida corre peligro. Es más, Pablo menciona aquí en segunda a los Corintios, en el capítulo 1, que temió por su vida, y es más, hasta que llegó a pensar, ya no tiene sentido la vida. Imagínate. Entonces está ahí predicando el evangelio y nadie lo pela, pues. Y entonces llega alguien y le dice, los corintios ya están mal contigo, mano. Imagínate. ¿Alguien que ha dedicado toda su vida a esto? Mal. O sea, era para que Pablo dijera, pues como que esto no es lo mío, mejor me dedico a otra cosa. Sin embargo, Pablo entendía para lo cual estaba acá, que era predicar el evangelio. Y en eso le estaba impuesta toda su vida. Mis hermanos, ponte en el espejo de Pablo. Y mira hacia ti.
mismo y pone en comparación qué tanto esfuerzo ponemos en la predicación del Evangelio en comparación a nuestro hermano Pablo. Estamos bien chafas, lo digo por mí, empezando por mí. O sea, soy una vergüenza, sinceramente. Soy una vergüenza. No soy digno del llamado, de la importancia del llamado que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Entonces Pablo les dice eso, dice, si parecemos locos es para darle la gloria a Dios, porque lo ha dejado todo. Solo un loco se atrevería a dejarlo todo para vivir mal. Cárceles, naufragios, sufrimientos, azotes, casi muerto. Solo un loco haría eso. Pero Pablo entiende que es para la gloria de Dios y que su ganancia no está aquí, sino su ganancia está allá arriba. Eso tenemos que aprenderlo. Nuestra ganancia no está aquí, está allá arriba. Dice, y si estamos en nuestro sano juicio, es para bendición de ustedes, es por amor a ustedes. Sea de una o de otra manera, el amor de Cristo nos dirige. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo que murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde un punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo de un punto de vista humano. Que tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. En otro pasaje dice, no considerándoles sus pecados. Primer punto que quisiera que tocáramos en esta mañana: necesitamos rendirnos al Evangelio. Necesitamos oír el Evangelio. Yo no voy a dar por hecho, mis hermanos, que todos los que estamos aquí somos cristianos. No lo voy a dar por hecho. No lo voy a dar por hecho. Mi responsabilidad, mis hermanos, es presentarte el Evangelio. Si hoy estoy parado aquí, puede ser hoy mi última vez que oirás lo que yo tengo que decirte. Porque a lo mejor mañana termina mi peregrinar en esta tierra o el tuyo. Y tal vez es la primera y última vez que oirás estas palabras. Que hemos sido llamados de parte de Dios para rendirnos a Él. Juan 3, 5, 8 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú lees eso y dices, ¿what? ¿De qué me está hablando? No entiendo más nada. Y efectivamente no es sencillo desde la óptica carnal entender esto. Pero el Señor le está diciendo a este hombre, necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Necesitas nacer de nuevo. Está sencillo, necesitas nacer de nuevo. Y entonces le dice, ¿cómo le hago? O sea, tengo que entrar al vientre de mi madre nuevamente y volver a nacer. Y le dice, mira, si te explico de forma natural lo que es espiritual y no lo entiendes, tú que eres alguien que debería de saberlo, ¿cómo lo hago si te lo explico de la manera espiritual? No lo entenderás, ¿no? Entonces es un ejemplo de algo que está sucediendo espiritualmente. Necesitamos morir a nuestra vieja humanidad para nacer a una nueva vida. Pablo lo mencionó en 1 Corintios, si pusiste atención, en donde dice que hemos nacido a una nueva vida para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Cristo. Esa es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Ya no vive para sí, sino vive para Cristo. Mira,
en Juan 3:16, ahí mismo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le va abriendo el telón un poquito a este hombre para que pueda tener un poco más de luz acerca de lo que es nacer de nuevo. Necesitas creer en Jesús, en el Hijo del Hombre. En Juan 3:18 al 21 dice, el que no cree ya está condenado porque no cree en el Hijo del Hombre unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz porque puede estar manifiesto todo su ser delante de Dios. Dios no condena a nadie. Mi concupiscencia es la que me condena. ¿Qué te quiero decir con eso? Necesitas creer en Jesús. Necesitas recibir el Evangelio. Necesitamos ser y luego el hacer. Necesitamos nacer de nuevo. Alguien que está impuesta la predicación del Evangelio es porque ha nacido de nuevo. Ha nacido una nueva naturaleza, como Pablo lo dijo hace ratito. Ya no va a vivir para sí, sino va a vivir para Cristo. ¿Qué es creer? Esa es una buena pregunta. Porque igualmente puede ser una idea abstracta. A mí he escuchado cantidad de veces, solo necesitas creer. Y yo he dicho, pues yo creo. O sea, yo creo que Jesús murió, resucitó, Dios lo levantó de los muertos, yo lo creo. Yo, o sea, lo creo. Y si tú le predicas al 90% de nuestro contexto católico romano, ¿qué crees que te van a decir? Pues yo creo. ¿Y ya por eso son salvos? No. Entonces, ¿qué es creer? Esa es la pregunta, ¿qué es creer? Es la respuesta de una confesión de fe en donde tú le dices, acompáñame en una oración, repite conmigo. Y entonces repite, y entonces ya nació de nuevo. Eso es, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es creer, mis hermanos? Te la voy a poner bien sencilla. ¿De qué color es esta playera? Negra. ¿Todos la ven negra, va? Aunque seas daltónico, la vas a ver negra. No hay manera que te escapes. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. Si entrara el Señor Jesús por esa puerta y dijera, ¿es amarilla? ¿Qué crees? Es amarilla. Porque Él tiene la razón y yo no. Eso es creer en Jesús. Que todo argumento que yo tenga es inválido a su palabra. Todo argumento que yo pretenda tener y que justifique mis actos, mis hechos ante la palabra de Dios, no tiene razón de ser. Eso es creer, mis hermanos. Ahora te quiero preguntar, ¿cuántos creen en Jesús? Levanten su manita, sin miedo al éxito. Tac, foto. Comprometidos. El Señor toma una foto, estás comprometido. ¿Seguro? Ok, bueno. Si el Señor te dice, ama a tu esposa, ¿qué tienes que hacer? ¿Crees en el Señor Jesús? Él tiene la razón, yo no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amar a tu esposa. Tan tan, se acabó. No, pero es que tú no sabes, no la conoces. No necesito conocerla. Tu tarea es, ama a tu esposa. Hermanas, perdónenme, pues así es el Señor. ¿Cuál es tu tarea como esposa? Sujetarte a tu marido. Yo sé, mis hermanos, les tocó la parte más difícil. Imagínate, sujétate un baquetón que no sabe ni dónde tiene las orejas. Te entiendo, pero es tu tarea. ¿Sabes, amadas? Tu tarea es impulsar el liderazgo de tu marido. Hay ausencia de hombres el día de hoy. No de machos, de hombres que dan la cara por su familia. Mira, el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor, ¿qué tiene que ser?
el esclavo. El día de hoy los hombres no se atreven a lavar un traste, un plato, porque no es digno de un hombre. Hazme un favor. Un hombre es el que le sirve a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que modela un ejemplo de amor, de liderazgo bíblico. Es el primero en levantarse, vámonos a la iglesia. ¿Es así? ¿O es el último en pararse y, ay vieja, hoy es que, híjole, mira, y si nos quedamos, hoy juega el América? O bueno, ya las Chivas, pues. Ya que, mis hermanos, debe ser el primero en poner el ejemplo. Y sabes, mi hermanita, tu tarea es impulsar el liderazgo. Si el baquetón no quiere salir a abrir la Electra y te dice, no, dile que no estoy, órale, salga. Usted se endeudó, usted pague. Mis hermanos, eso es, ahora sí, creerle a Dios. Hijos, sujétate a tu padre. No hay así a sus padres. Si estás soltero en casa, tu tarea es sujetarte a tu padre. No, pero es que mira, son de la antigua, serán de donde tú quieras. Tu tarea, si en verdad has nacido de nuevo y vives para una nueva vida en Cristo, es obedecer la palabra de Dios y no a tus razonamientos. Qué necesario es eso el día de hoy, que la iglesia entienda que creer a Jesús es que Él manda y yo obedezco, sin cuestionar. El día de hoy se viene la hora, mis hermanos, y la hora es en que aquí adentro se aceptará, no aquí estoy diciendo, hablo en la iglesia en general, lamentablemente se aceptará cantidad de herejías en donde la verdadera iglesia se tendrá que parar delante, en contra, resistir de todo eso. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy raros en donde las personas se creen animales y viven como animales. Eso ya era desde antes, pero ahora ya lo dicen. Y ahora nosotros tenemos que aceptarlos. Nuestros hijos van a vivir estas locuras. Y nosotros sentados viviendo un cristianismo modelado por nuestro egoísmo, egocentrismo, hedonismo, amándonos a nosotros mismos, viendo la tele, viendo La Rosa de Guadalupe, esas cosas, mis hermanos, que no soy radical en ese sentido, pero esas cosas nos estorban. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de la presencia de Dios en su palabra? Esas ideas a veces hasta parecen así obsoletas, del pasado. Abrir la Biblia, orar, leer, hacer tu devocional, pasar una hora estudiando la palabra de Dios son ideas obsoletas. Con que yo oiga, mi hermano, si tú dices, es que yo oigo una prédica y ahí hice mi devocional, está bien, pero no es la manera correcta. Es que mira, yo pongo a Marcus Witt y yo me traslado al séptimo cielo y mira, siento tan bonito. Perdónenme, mis hermanos, eso no es tener una relación seria delante de Dios. Tener una relación seria delante de Dios es profundizar en las Escrituras, profundizar, cavar, ahondar, ir a lo profundo de lo que el Señor te quiere decir para que tu vida sea transformada por medio de la palabra de Dios. Salmo 19:7, la ley del Señor, ¿qué? Es perfecta, que convierte el alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿con qué? Con guardar su palabra. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en ¿qué? En la ley del Señor está ¿qué? Su delicia, y en ella medita cada cuando. Entonces será plantado como un árbol que da su fruto a su tiempo, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Tú crees que está hablando de tu trabajo? No, de ninguna manera. Está hablando de la predicación del evangelio. Mis hermanos, necesitamos venir al evangelio. Y yo quisiera invitarte a esto. Si tú te das cuenta el día de hoy que tus intereses están por encima de los intereses de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. De verdad te lo digo con todo mi corazón y con todo mi amor, y porque los amo se los digo. Arrepiéntete y ríndete al Señor.
Como dice Pablo aquí en segunda de Corintios, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Si tú no has vivido antes y después, que a lo mejor nadie lo ve, pero que tú aquí adentro está, que empiezas a vivir por las cosas de Dios, que tienes un celo por las cosas que Dios ama, entonces necesitas apremiantemente, urgentemente arrepentirte y dejar de vivir o pensar que eres un cristianito. No, mis hermanos, el cristiano está en medio de este mundo para traer la luz. Debemos de ser de influencia. Punto 2. Espero que hayan recibido el evangelio. Punto 2. Debemos de ser de influencia. Verso 19 de 2 de Corintios. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo, como les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es que lo leo en mi mente en la Reina Valera, por eso me trabo, y esta es la nueva traducción viviente, ¿no? Entonces por eso se me cuatrapean las palabras. Fíjense lo que Pablo dice: Dios nos ha dado este maravilloso mensaje. Vean las palabras de Pablo. Dios nos ha dado este maravilloso mensaje y somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país en otro país, de ese país en otro país. Tú y yo no pertenecemos acá. ¿Estás de acuerdo? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de pasada. Se nos va a acabar el hilo en algún momento, quieras o no. ¿Y por qué trabajamos por las cosas que están acá? Cuando lo más interesante no está acá, sino está allá. ¿Estás de acuerdo? O sea, vamos a estar acá 80 años, 90 años, cuando más. ¿Dónde conviene invertir más? ¿En las cosas de acá o en lo eterno? ¿Dónde conviene más? Pues en las de allá arriba, en las donde no va a haber quien te robe. Aquí tú trabajas, construyes una casa y tu yerno la va a disfrutar, mijo. O sea, imagínate eso. Pero si trabajamos por las cosas que son de allá arriba, esas nadie te las va a robar. Y fíjate cuál es el llamado que Dios nos invita a hacer. Dice la Reina Valera, me gusta cómo lo dice la Reina Valera: reconciliaos con Dios. Ese es el llamado. Reconcíliate con Dios. Segunda de Pedro 3, 9, 10 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. ¿Te acuerdas la visión que vimos al principio de Apocalipsis? Esta es la visión contrastante: el juicio de Dios. Mis hermanos, tenemos una tarea a la cual no debemos de huir. Que salgamos y gritemos por las calles: reconciliaos con Dios. A tiempo, como dijo Pablo a Timoteo, y fuera de tiempo. Tenemos que ser de influencia a esta generación perdida. Y si nos encarcelan por eso, mira, como dice Pablo, estamos locos por causa de este país, por causa de esta nación, por causa de nuestra familia. Que nos piensen locos, sí estamos locos, por causa de Cristo. Te quiero dar dos herramientas. Ya hablé una con Juve, ya con eso termino, mis hermanos, para facilitarnos la tarea de la influencia.
Una es el puente de la salvación, que no lo voy a explicar ya por tiempo, pero simplemente te lo quiero enseñar, que es el evangelio de una manera gráfica, para que tú puedas tener una herramienta de evangelización de una manera sencilla. Mira, ahí está el puente. El puente es Jesucristo, está el hombre pecador sin Cristo, está el puente que es Jesucristo para llegar a Dios. Este es el evangelio. Necesitamos prepararnos para poder ser de influencia a este mundo. El mundo está preparado, pero muchas veces el cristiano no está preparado. Primera de Pedro 3:15 dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguno les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una buena explicación. El tercer argumento que yo pienso por el cual los creyentes no predicamos el evangelio es por falta de preparación. Mis hermanos, es una irresponsabilidad como creyentes decir: estoy listo para predicar el evangelio, sin haber tú conocido las escrituras. Necesitas conocer las escrituras. Si te preguntan algo así tan sencillo como esto: oye, a ver, explícame, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? ¿Qué argumentos me das? Bíblicos. Hay personas allá afuera tocando, haciendo la tarea que nosotros no hacemos, tocando casa en casa, diciendo, presentando argumentos bíblicos donde dicen que Jesús no es Dios. ¿Con qué le refutas? Conoce las escrituras para que puedas refutar, presentar defensa de tu fe, como dice Primera de Pedro. Apréndete estos versículos de memoria, tarea, apréndanselos de memoria, apréndanselos, para que por lo menos puedas presentar el evangelio. Y si alguien presenta cuestionamientos, no vaya a ser como una vez unos testigos de Jehová me empezaron a persuadir, y entonces salieron persuadidos. Porque yo me fui al punto: tú piensas que Jesús no es Dios, ahí te va, le empecé con su Biblia, porque para eso yo ya estudié en su Biblia, ya me hice la tarea de estudiar los versículos con su Biblia. Y es interesante porque la Biblia en línea de los testigos de Jehová tiene la raíz de la palabra. Entonces yo los agarré la computadora y les enseñé, vámonos a la raíz de la palabra, y les enseñé cómo hablaba de Elohim, que es Dios, en muchos de los pasajes que ellos mencionaban como el Hijo de Dios. Entonces le dije: aquí está Dios, ¿no? Colosenses 1, ahí tumbas toda la idea. Colosenses 1, tumbas toda la idea. Bueno, entonces me dicen: ay, déjame, te traigo a mi líder. Prohibido, mis hermanos. Yo, si a mí alguien en la iglesia me dice: es que te voy a llevar para que le prediques el evangelio, yo le digo: no voy a ir, es tu responsabilidad. No, pero es que no supe responder. A mí me dice alguien eso y yo le volteo un cachetadón, un bibliazo, y le digo: mijo, o sea, prepárate tú, pues. Mis hermanos, tenemos que estar preparados para presentar defensa acerca de nuestra fe. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y esta tarea que Dios nos ha dado, como dice Pablo, este mensaje de salvación a esta humanidad caída que cada vez está peor. Nosotros somos la resistencia a ello, y no una resistencia en rebelión, sino en expresión de amor. Yo quisiera que nos comprometiéramos, mis hermanos, empezando por mí, a ir y a ser discípulos a las naciones. No para llenar este salón, sino para llenar el reino de los cielos. O sea, no para llenar este lugar, sino para que la gente conozca del Señor. Entonces vamos a comprometernos a ser misioneros urbanos. No hay mejor evangelismo, mis hermanos, no hay mejor evangelismo, no hay mejor evangelismo, no hay mejor evangelismo, no hay mejor evangelismo que el 1 a 1, con un cafecito en medio y una concha. El mejor evangelismo. Inviértele. Piensa en alguien de tu familia que amas, que dices: necesita estar aquí escuchando el evangelio. Y
mándale un mensaje saliendo y dile: te invito a un café. Ve por esa persona o ve a su casa y llega con un cafecito, un panecito celestial y la Biblia. Y si te dice: no, pero es que yo no, eso no me importa. El café incluye Biblia. Si no, agarra tu Biblia, tu café y vámonos. Sacude el calzado de ese lugar. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Primeramente, Señor, nos rendimos a ti esta mañana.